Imaginen por un momento intentar descubrir qué es lo que falla en el complejo motor de un auto de súper alta gama. Pero, a ver, con una regla estricta e inquebrantable. Y es que jamás, por ningún motivo, se puede levantar el capó para mirar adentro. Suena a una pesadilla para cualquier mecánico, la verdad. Totalmente. Pues fíjate que esa fue, durante muchísimos siglos, la realidad absoluta de la medicina. O sea, el reto de descifrar los misterios del cuerpo humano sin tener la capacidad de abrirlo. Y bueno, hoy en día no solo logramos ver a través de ese capó biológico, sino que literalmente podemos leer el plano original de fábrica. El ADN. Exacto, el código impreso en el ADN. ¡Qué locura! Para quienes nos escuchan hoy y que, digamos, alguna vez han visto una orden médica llena de nombres técnicos incomprensibles, pues hoy vamos a desempacar todo este mundo. Así es. Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nuestra misión es sumergirnos en cómo funcionan realmente las herramientas del diagnóstico médico, desde la física de los rayos X hasta la biología molecular. Y sobre todo, entender la lógica que hay detrás de cada uno de esos pasos. Exacto. O sea, quiero que desarmemos esto porque existe esta noción popular, ¿no? De que la medicina moderna consiste en, no sé, meter a un paciente en un escáner carísimo y simplemente esperar a que la computadora imprima la respuesta mágica. Claro, el famoso diagnóstico por máquina, que es un mito total. Fíjate que el punto de partida fundamental aquí, y esto es clave para nuestra audiencia, es que las máquinas, por muy avanzadas que sean, no hacen diagnósticos. No. No, para nada. Las máquinas producen datos. La pieza más sofisticada de tecnología en cualquier hospital sigue siendo, sin duda, el razonamiento humano. O sea, el médico. Exactamente. La mente deductiva que decide qué buscar, dónde buscarlo y, lo más importante, cómo interpretar lo que encuentra. Ajá. Antes de que se encienda cualquier máquina, ocurre un proceso mucho más análogo, el interrogatorio y el examen físico. ¿Qué es lo que los doctores siempre hacen primero cuando te hacen 1000 preguntas en la consulta? Así es. Es lo que en clínica denominamos la anamnesis. Es una conversación súper meticulosa sobre los síntomas, el dolor, el historial de la persona. Y te digo algo, ese paso es absolutamente irreemplazable. Claro, entiendo. Los estudios de laboratorio o de imágenes se llaman formalmente métodos complementarios, y la palabra clave ahí es complementarios. Complementan la sospecha. Exacto. Su función es confirmar una sospecha que el médico ya tiene en su mente, o evaluar la gravedad de un problema que ya se detectó, o incluso monitorear cómo va un tratamiento. Exactamente igual que una investigación policial, digamos. Un detective no sale a caminar por la ciudad tomando huellas dactilares a miles de personas al azar, esperando tropezar así por accidente con el culpable de un crimen. Sería totalmente ineficiente. Claro. Primero interroga a los testigos, analiza la escena, desarrolla una teoría sólida y solo entonces busca las huellas dactilares específicas que confirmen o refuten su teoría. Me encanta. Esa analogía captura perfectamente el enorme problema estadístico de pedir exámenes sin un norte claro. A ver, explícame eso. Pues mira, ninguna prueba médica tiene una precisión del 100%. Ninguna. Siempre hay un margen de error. Es lo que en estadística médica llamamos falsos positivos y falsos negativos. O sea, cuando la prueba dice que tienes algo y en realidad estás sano. Exacto. El falso positivo. Si sometes a una persona completamente sana a una batería interminable de estudios complejos, nada más por si acaso. El famoso chequeo general extremo. Ese mero. La probabilidad matemática de encontrar una anomalía insignificante que arroje un falso positivo es altísima. Y eso desencadena una cascada terrible. Más pruebas. Más pruebas, una ansiedad injustificada en el paciente y procedimientos invasivos que conllevan riesgos que son muy reales. Riesgos físicos, no solo psicológicos de estar asustado. O el golpe económico, claro. Por supuesto. Por ejemplo, inyectar un medio de contraste con yodo en alguien que resulta tener una función renal comprometida, bueno, le puede causar un daño severo a sus riñones. ¡Wow! O exponer innecesariamente a radiación a pacientes vulnerables. Eso es un riesgo tangible. Por eso el juicio clínico actúa como un filtro protector. Es la barrera que nos asegura que el beneficio de obtener esa información supere con creces cualquier riesgo potencial del procedimiento. Tiene todo el sentido.
Ahora, si el razonamiento clínico es este mapa del detective del que hablábamos, el diagnóstico por imágenes sería su lente, ¿no? La lupa para ver a través de los tejidos. Exactamente. Y aquí es donde la física se vuelve para mí fascinante. Empecemos por la herramienta más antigua pero que sigue súper vigente, que son los rayos X. Digo, todos sabemos que los huesos se ven blancos y los pulmones negros en la plaquita. Pero, ¿qué está pasando realmente a nivel atómico cuando nos toman una radiografía? Pues fíjate que todo se basa en un principio de física que se llama atenuación diferencial. Atenuación diferencial, ok. Así es, los rayos X son una forma de radiación electromagnética. Son muy similares a la luz visible, pero tienen muchísima más energía. Y esa energía es lo que les permite atravesar la materia. Atravesar el cuerpo humano. Sí, literal. Cuando un haz de rayos X atraviesa el cuerpo, choca con los átomos de nuestros tejidos. Ahora, el calcio de nuestros huesos tiene un peso atómico elevado. Es un tejido muy denso. Ajá. Por lo tanto, absorbe o bloquea casi toda esa radiación. Como no llega radiación a la placa receptora que está detrás del paciente, esa zona queda sin quemar, o sea, se ve blanca. Ah, claro, como una sombra. Exacto, es una sombra. En cambio, el aire en los pulmones tiene muy poca densidad. Los rayos pasan de largo sin problema, golpean la placa y la queman, dejándola de color negro. Es literalmente una fotografía de densidades. Qué interesante. Pero claro, esto involucra radiación ionizante que sabemos que puede alterar el ADN si la dosis es muy alta o muy constante. Sí, hay que tener cuidado con las dosis acumuladas. Y por eso existe el ultrasonido o la ecografía, que cambia completamente de principio físico. Ahí pasamos de usar luz invisible a usar sonido, ¿verdad? Totalmente. Es el mismo principio exacto que el sonar de un submarino. El de los barcos. Ese mismo. El transductor, que es el aparatito que el médico te pasa por la piel con ese gel frío. Uy, sí, el gel siempre está helado. Siempre. Bueno, ese aparato tiene unos cristales piezoeléctricos adentro. Al recibir electricidad, esos cristales vibran y emiten ondas sonoras de ultra alta frecuencia. O sea, inaudibles para nosotros. Inaudibles para el oído humano, sí. Estas ondas viajan por el interior del cuerpo, y cada vez que chocan con un límite entre diferentes tejidos, digamos la frontera entre el hígado y la vesícula, Ajá. producen un eco, rebotan. La máquina calcula cuánto tardó en volver ese eco específico y con qué fuerza lo hizo, y traduce todo ese tiempo y fuerza en una imagen en la pantalla, y en tiempo real. Esa capacidad de tiempo real me parece clave. O sea, el poder ver un corazón latiendo en vivo o ver el flujo de la sangre a través de una válvula en ese instante. Es una maravilla. Y como es solo sonido, el riesgo de daño celular es nulo, lo que lo hace el método estándar y seguro para, por ejemplo, el seguimiento de embarazos. Cero radiación para el bebé, exacto. Pero a ver, si queremos imágenes hiperdetalladas en 3D del interior del cuerpo, pasamos a las máquinas gigantes, ¿no? La tomografía computada, la famosa TC. Y yo te pregunto, ¿es esto solamente una máquina de rayos X glorificada? Pues en esencia, digamos que sí, usa rayos X. Pero la ingeniería que hay detrás es verdaderamente asombrosa. En lugar de hacer un solo disparo plano como la radiografía normal, el tubo de rayos X de la tomografía gira a una velocidad increíble alrededor del paciente. Mientras estás metido en la dona esa. Exacto, en el anillo. Y va tomando miles, literalmente miles de mediciones desde todos los ángulos posibles en fracciones de segundo. ¡Wow! ¡Qué locura procesar todo eso! Y para eso está la computadora. Procesa esa cantidad inmensa de datos matemáticos y reconstruye cortes transversales del cuerpo. Cortes transversales. Sí, es como si pudiéramos rebanar virtualmente un órgano, como si fuera un pan de caja, y mirar cada rebanada por separado. ¡Qué gráfico! Pero se entiende perfecto. Además, es excepcionalmente rápida. Es la herramienta ideal para la sala de emergencias si se necesita detectar una hemorragia interna de inmediato tras un accidente, por ejemplo. Claro, el factor tiempo. Pero fíjate, a veces escuchamos que a un paciente no le piden una tomografía, sino una resonancia magnética. Y la persona entra en este tubo mucho más cerrado, profundo, que hace unos ruidos fuertes, así como martillazos ensordecedores. Sí, el clásico tac-tac-tac, fuertísimo. Ese. Si ambas máquinas, la tomografía y la resonancia, dan imágenes tridimensionales de alta calidad del interior,
¿Qué hace a la resonancia magnética diferente y por qué no usa radiación? Es que cambian las reglas del juego. La resonancia magnética no mira la densidad de los tejidos para nada. Mira sus propiedades magnéticas. Propiedades magnéticas. A ver, recordemos que nuestro cuerpo está compuesto en un 70% por agua, Ajá. lo que significa que estamos llenos, pero llenos de átomos de hidrógeno. Bueno, el resonador en el que te meten es en realidad un electroimán gigantesco. Cuando la persona entra, ese campo magnético colosal obliga a todos los protones de hidrógeno en el cuerpo a alinearse en una misma dirección. A ver, déjame visualizar esto. ¿Me estás diciendo que estamos forzando a miles de millones de pequeñas brújulas en nuestras células a apuntar al norte al mismo tiempo? Literalmente. Y luego viene la parte del ruido. ¿Qué pasa ahí? La máquina dispara un pulso de ondas de radio, y esos son los ruidos fuertes que escuchas. Ese pulso golpea a los protones y los saca de su alineación temporalmente, los desordena. Ok. Cuando el pulso de radio se apaga, los protones vuelven solitos a su posición original, alineados con el imán gigante. Al hacer ese movimiento de regreso, liberan un pequeñísimo eco de energía. Entiendo. Y el truco es que los diferentes tejidos del cuerpo devuelven esa energía a distintas velocidades. La grasa lo hace a una velocidad diferente que el músculo normal, o que un tumor maligno. Claro. La computadora lee esas diferencias minúsculas de tiempo y crea imágenes con un contraste de tejidos blandos que la tomografía, por ser rayos X, jamás podría alcanzar a ver con tanto detalle. Es como, no sé, golpear una campana y saber exactamente de qué metal está hecha solo por cómo resuena al volver al silencio. Es una analogía poética pero muy precisa. Y a veces, fíjate, a estos estudios se les añade un medio de contraste. La resonancia magnética he escuchado que se usa mucho uno llamado gadolínio. ¿Cómo funciona esto? ¿Es como un tinte brillante que viaja por las venas para que se vea más claro? Fíjate que no es un tinte visual como tal, es más bien un alterador magnético. Ah, ok. El gadolíneo se inyecta y al viajar por el torrente sanguíneo interactúa con las moléculas de agua que tiene a su alrededor. Y lo que hace es alterar específicamente la velocidad a la que esos protones de hidrógeno se realinean después del pulso de radiofrecuencia. ¿Los acelera o los frena? Exacto. Esto hace que las áreas con mucho flujo sanguíneo, como por ejemplo un tumor agresivo que está creando vasos sanguíneos nuevos para alimentarse a sí mismo, Que roba mucha sangre. sí, pues esas áreas destaquen brillantemente en la imagen final. Ahora, hay una pregunta obligada que me surge al entender este nivel de complejidad tecnológica de un resonador. O sea, si tenemos esta maravilla absoluta que mapea protones sin radiación y da imágenes en súper alta definición 3D, ¿por qué los hospitales de hoy siguen usando equipos de rayos X simples o ecografías en blanco y negro? Es una gran pregunta. ¿No es aferrarse a tecnología obsoleta? Digo, ¿cómo usar un disquete? Pudiera parecerlo, pero se reduce a un tema de eficiencia y de elegir la herramienta adecuada para el trabajo específico. Si conectamos esto con el panorama general, una resonancia magnética puede tardar 45 minutos o más Es muchísimo tiempo en un hospital. y requiere que el paciente no se mueva ni un solo milímetro en todo ese tiempo. Además, causa una claustrofobia severa en muchísimas personas. Es que el tubo es muy estrecho. Demasiado. Y está absolutamente contraindicada si la persona tiene implantes metálicos o un marcapasos, porque el campo magnético podría moverlos o dañarlos y sería fatal. Claro, te arranca el metal. Literal. Entonces, si el objetivo clínico es simplemente saber si un hueso del brazo está fracturado, una radiografía simple te da una respuesta perfecta y clara en 5 segundos. Y por una fracción mínima del costo. Exactamente. Desplegar todo un resonador magnético de millones de dólares para ver una simple fractura de antebrazo sería el equivalente a, no sé, usar un satélite militar de última generación para buscar unas llaves perdidas en tu jardín. Qué buena imagen. Tiene toda la lógica estructural usar cada cosa para lo que es. Ahora, hay un límite que incluso el mejor escáner del mundo, llámese resonancia o tomografía, no puede cruzar. Así es. Una imagen nos muestra dónde está el problema. Revela una masa en el tejido, nos dice su tamaño, su forma exacta, su volumen. Pero esa imagen, por más nítida que sea, es solo un mapa de densidades o de campos magnéticos. Sigue siendo, a fin de cuentas, la sombra de un objeto. Una sombra muy definida, pero sombra al fin. Exacto. Y para saber la identidad real de esa masa, para saber qué es exactamente y cómo atacarla, hay que ir al nivel celular. Hay que verle la cara. Y ahí entramos en el terreno del diagnóstico anatomopatológico. Aquí es donde se pone realmente definitorio el asunto.
La anatomía patológica es el estudio morfológico a nivel celular y de tejidos. O sea, cuando las imágenes detectan una anomalía sospechosa, el siguiente paso lógico es que se necesita extraer una muestra física del paciente. Sacar un pedacito. Sí, esto se hace mediante biopsias, que es donde se toma un pequeño fragmento de tejido vivo. O mediante citologías, que analizan células sueltas. Como en un Papá Nicolau. Exactamente. O al usar una aguja fina para extraer un poquito de líquido de un nódulo tiroideo, por ejemplo. Oye, ¿y qué pasa con ese fragmento de tejido una vez que sale del quirófano o del consultorio y llega al laboratorio? Porque, bueno, me imagino que no es que el patólogo simplemente agarra el pedazo de carne y lo pone debajo de un microscopio así como viene. No, para nada. El procesamiento en el laboratorio es todo un arte científico en sí mismo. Fíjate, el tejido debe ser fijado primero, generalmente sumergiéndolo en formol, ¿Para qué sirve el formol? para detener cualquier degradación biológica. O sea, congela el tejido en el tiempo y preserva su estructura exacta. Luego el tejido se deshidrata y se incluye en un pequeño bloque de parafina. Cera. Sí, cera pura, para darle dureza y firmeza. Una vez que está en ese bloque rígido, se corta con una máquina de precisión llamada micrótomo en láminas que son tan pero tan absurdamente delgadas que la luz del microscopio puede atravesarlas. ¡Wow! Y finalmente, estas láminas microscópicas se tiñen con químicos específicos, frecuentemente unos llamados hematoxilina y osina, que pintan el núcleo de las células de un color azulado y el resto de la célula, el citoplasma, de un color rosado. Y ahí ya se revela toda la arquitectura celular oculta a simple vista. O sea, este proceso es considerado el patrón de oro en el diagnóstico de tumores sólidos, ¿no? El gold standard absoluto. Claro. Las imágenes por resonancia son como ver, digamos, la sombra de una persona a través de una ventana esmerilada. Pero la anatomía patológica es entrar a la habitación, encender la luz y pedirle directamente su identificación. Es una analogía perfecta. Sin embargo, el patólogo no trabaja aislado en un sótano oscuro. Necesita integrar obligatoriamente sus hallazgos en el microscopio con la historia clínica del paciente y las radiografías previas. Es un trabajo en equipo. Pero lo que cambia el juego hoy en día, según tengo entendido, no es solo mirar la forma de la célula para ver si se ve bonita, benigna o deforme y maligna, sino interrogar su biología molecular. Totalmente. Y el caso del cáncer de mama creo que es el ejemplo perfecto de esto. Sí, es un cambio de paradigma gigante. Hoy en día el patólogo no se limita a confirmar si hay presencia de células cancerosas y ya. A través de técnicas adicionales como una que se llama inmunohistoquímica, busca proteínas muy específicas en la superficie de esas mismas células cancerosas. Proteínas en la membrana. Así es. Si, por ejemplo, se detecta una alta concentración de un receptor llamado RE2 en el cáncer de mama, eso altera absolutamente todo el pronóstico del paciente. ¿Por qué? ¿Qué hace ese receptor? Ese receptor RE2 actúa como un pedal de acelerador atascado. Hace que el tumor crezca y se divida muy rápido. Suena a malas noticias. Lo era. Pero la ventaja inmensa es que al identificarlo visualmente, el equipo de oncología sabe que puede usar medicamentos de última generación diseñados de manera exclusiva para buscar y bloquear ese receptor RE2. O sea, pasamos de decir hay un enemigo genérico en la habitación a descubrir, mira, este es el talón de Aquiles exalto de este enemigo en particular, vamos a darle ahí. Exacto, es una medicina de precisión asombrosa. Pero a ver, hagamos una pequeña pausa en la anatomía, porque hasta ahora hemos hablado de pura estructura. Hemos platicado de huesos rotos, de tumores palpables, de células deformes. Pero, ¿qué ocurre si la estructura se ve inmaculada? De interesante. O sea, el corazón se ve perfecto en la ecografía, las células están normales en el microscopio, todo está en su lugar, pero el paciente resulta que sigue enfermo. Volviendo a los autos, el motor se ve pulcro por fuera, no tiene un solo rasguño, brillosito, pero simplemente le das a la llave y no arranca. Claro. Bueno, fíjate, ese es el vacío crítico que llenan las pruebas funcionales. La anatomía estática, la foto del órgano, no siempre refleja la fisiología dinámica, que es la película del órgano trabajando. Ajá. Necesitamos evaluar cómo responden los órganos a diferentes estímulos y cómo se regulan entre sí a lo largo del tiempo. Y aquí el electrocardiograma es probablemente el ejemplo más famoso, ¿no? Sin duda. A ver, el corazón es una bomba mecánica que empuja sangre. Una radiografía o una eco nos muestra el tamaño y la forma de la bomba.
Pero esa bomba es impulsada por un sistema eléctrico bastante complejo. Sí. El electrocardiograma, al colocar esos chuponcitos o electrodos en el pecho, mapea la ruta, literal, milisegundo a milisegundo, de los impulsos eléctricos que causan cada uno de los latidos. O sea, el cableado. Exacto. Si hay un cortocircuito interno o una arritmia grave, la estructura física de la bomba de carne se verá normal en la radiografía, pero la función eléctrica en el papel revelará el problema oculto. O sea, a diferencia de los métodos anteriores, aquí estamos poniendo a prueba al cuerpo en acción. Es literalmente llevar el auto al mecánico y pedirle que acelere el motor para ver cómo suena en altas revoluciones. Es exactamente eso. Y otro terreno fascinante para la evaluación funcional que leí en las notas es el sistema endocrino, o sea, el complejo mundo de las hormonas. Así es. Y aquí se utilizan pruebas de provocación, de estimulación o de supresión. Y la prueba de tolerancia a la glucosa me parece un clásico genial. A ver si entiendo el mecanismo. En lugar de solo tomar una muestra de sangre pasiva en ayunas... Sí, la clásica de la mañana. Ajá. Bueno, en lugar de eso, se le da a la persona una bebida súper dulce, con una cantidad enorme de glucosa pura. Y básicamente se está provocando un estrés metabólico intencional al cuerpo, ¿verdad? Es una excelente forma de describirlo. Mira, al inundar de golpe el sistema digestivo con esa carga masiva de azúcar líquida, estamos forzando, casi obligando al páncreas a reaccionar. Tiene que hacer algo con toda esa azúcar. Obligadamente. El páncreas debe actuar rápido como un inyector de combustible inteligente y tiene que liberar la hormona insulina rápidamente para poder llevar esa glucosa desde la sangre hacia el interior de las células donde se necesita. Ok. Entonces, al tomar muestras de sangre en intervalos precisos, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, medimos esa respuesta en movimiento. Esa respuesta dinámica. Si después de un par de horas los niveles de azúcar en sangre siguen altísimos, bueno, sabemos que el páncreas no está produciendo insulina adecuadamente o que las células de plano son resistentes a ella. Y ese fallo en la respuesta en el tiempo es lo que diagnostica la famosa diabetes. Exactamente. Algo que si tú miras pasivamente al páncreas con la máquina de imágenes más cara del mundo, jamás te revelaría. ¡Qué loco! Y esto aplica también al cerebro y a los músculos, por lo que veo. Con un electroencefalograma medimos las ondas eléctricas de la corteza cerebral para detectar, no sé, convulsiones. Y con la electromiografía se evalúa cómo los nervios periféricos transmiten la electricidad a los músculos, de los brazos o piernas. Todo esto construye un puente invaluable entre lo que vemos que está físicamente ahí, la anatomía. Sí. Y lo que observamos que está sucediendo realmente, la fisiología funcional. Y bueno, esto nos lleva a la última frontera de esta exploración profunda. O sea, hemos viajado desde el interrogatorio clínico sentado en la silla, bajamos a ver los órganos con imágenes, analizamos las células en el laboratorio, pusimos a prueba la fisiología con pruebas de estrés, y ahora llegamos a la base más microscópica y fundamental. Al código fuente. Al código de programación de la vida misma, al ADN y el ARN. Bienvenidos al mundo del diagnóstico molecular. Un mundo que ha redefinido por completo lo que es posible en la medicina moderna. Aquí usamos herramientas avanzadas de biología molecular para detectar, fíjate, fragmentos minúsculos de material genético de un virus o identificar mutaciones hereditarias que predisponen a enfermedades. Ajá. O incluso evaluar la expresión de genes específicos en un pedazo de tejido. Ahora, una de las herramientas que creo que se volvió parte del vocabulario cotidiano de todo el mundo hace unos añitos por la pandemia es la PCR. Ah, claro, la famosa PCR. Todo el mundo escuchó hablar de me voy a hacer la prueba PCR, pero el mecanismo interno es digno de una película de ciencia ficción. O sea, ¿cómo es siquiera posible encontrar un fragmentito microscópico del genoma de un virus que está súper diluido en una muestra de saliva? Es fascinante. La genialidad de la PCR, que por sus siglas significa reacción en cadena de la polimerasa. Ajá. Bueno, su magia radica en una palabra, la amplificación. Actúa básicamente como una fotocopiadora molecular que utiliza cambios extremos y controlados de temperatura. Temperatura. A ver, explícame eso. Mira, primero, meten el tubito con tu muestra y la máquina calienta eso a casi 100 grados centígrados. Muy caliente. Ese calor físico rompe los enlaces de la famosa doble hélice de ADN.
O sea, se separan los dos lados de la escalera del ADN por puro calor. Exacto, se abren dos cadenas individuales. Luego, la temperatura se enfría rápidamente y en ese punto frío se introducen a la mezcla unas pequeñas piezas de ADN sintético prefabricadas, que llamamos cebadores. Cebadores, ok. Sí. Y estos cebadores están diseñados en laboratorio para pegarse únicamente, como un imán, a la secuencia específica del virus o del gen que estamos buscando. Si esa secuencia está presente en tu muestra, el cebador va y se adhiere ahí. ¿Y si no tengo el virus? Si no tienes el virus, los cebadores no encuentran a dónde pegarse y flotan libremente. No pasa nada. Ah, entiendo. ¿Y luego? Luego, la temperatura vuelve a subir ligeramente para activar una enzima especial que actúa como un obrero y que construye una copia complementaria a partir de donde se pegó ese cebador. Ok. Así, un fragmento del virus se convierte en dos fragmentos. Ajá. Y aquí viene la reacción en cadena. El ciclo de calor y frío se repite una y otra vez. 2 se hacen 4, 4 se hacen 8, luego 16, 32. Wow. Después de unos 30 o 40 ciclos en la maquinita, tenemos miles de millones de copias idénticas de ese fragmento específico de ADN. Es una amplificación exponencial brutal. O sea, pasas de buscar una aguja en un pajar inmenso a agarrar esa aguja y multiplicar su fotocopia hasta convertir el pajar entero en millones de agujas. Es la mejor forma de verlo. Se vuelve tan obvio que es súper fácil de detectar por los sensores de laboratorio. Y fíjate que esta tecnología sigue evolucionando rápido hacia lo que hoy conocemos como secuenciación de nueva generación, o NGS. ¿Qué hace eso? Permite leer millones de fragmentos de ADN simultáneamente, a lo largo de todo el genoma. Y las aplicaciones de estos son increíbles. No solo ayudan a encontrar virus infecciosos, sino que están cambiando, por ejemplo, la cardiología, a través de algo muy novedoso llamado farmacogenómica. Espera, farmacogenómica. A ver, ¿qué tiene que ver mi genética heredada con que el doctor me recete una pastilla genérica para el corazón? Tiene absolutamente todo que ver con cómo tu cuerpo, a nivel individual, metaboliza los medicamentos. A ver. Mira, consideremos un anticoagulante que es súper común. Se llama clopidogrel. Es vital para prevenir trombosis o infartos en personas con problemas cardíacos. Sí, muy conocido. Bueno, este medicamento ingresa al cuerpo de forma inactiva y necesita pasar por el hígado, donde una enzima súper específica que es codificada por el gen CYP2C19. Ok, ¿un gen específico? Sí, pues esa enzima tiene que activar el medicamento para que funcione. El descubrimiento molecular clave aquí, y lo que lo cambia todo, es que no todos los seres humanos tenemos la misma versión exacta de ese gen en nuestro ADN. Entonces, dependiendo de mi código genético particular, la fábrica química de mi hígado funciona diferente a la tuya. Exactamente. Algunas personas tienen una pequeña variante normal del gen que hace que su hígado sea, digamos, un metabolizador lento. Si a esa persona se le da la dosis estándar del libro de ese anticoagulante, La que le dan a todos. esa mera, pues resulta que su cuerpo no activará el medicamento lo suficientemente rápido, y el paciente podría sufrir un infarto terrible a pesar de que está tomando juiciosamente la medicación supuestamente correcta. ¡Wow, qué peligro! Pero, analizando su perfil genético previamente con una prueba molecular, el médico sabe de antemano si esa dosis estándar le va a funcionar o si mejor debe cambiarle la dosis o incluso usar un medicamento completamente distinto que no pase por esa enzima. Claro, o sea, esto significa el fin absoluto de la medicina de talla única. Ya no vas al doctor y te prescriben un tratamiento basándose nada más en cuánto pesas o qué edad tienes, Así es. sino en la alta costura molecular del genoma de cada individuo. Es la verdadera cumbre de la medicina personalizada. Lo es. Pero, Pero claro, abrir esta caja de Pandora, este nivel de información profunda me imagino que plantea unos dilemas súper profundos, ¿no? ni te imaginas. Porque no estamos hablando de diagnosticar, pues no sé, un hueso roto que con un yeso va a sanar en un mes. Con la genética estamos literal leyendo el destino biológico de una persona a largo plazo. Es una responsabilidad abrumadora para el profesional de la salud. Fíjate que el aspecto ético de estos diagnósticos genéticos es hoy un tema central de debate. Me imagino. Por ejemplo, cuando se secuencia el genoma completo de un paciente, buscando la causa de una dolencia extraña que tiene hoy, existe la posibilidad, muy real, de encontrarnos con mutaciones incidentales. O sea, cosas que no estabas buscando. Exacto. Mutaciones silentes, que indican una predisposición ineludible a enfermedades neurodegenerativas graves en el futuro o tipos de cáncer súper agresivos que quizás, no sé, se van a manifestar en 10 o 20 años.
y para las cuales, en algunos de esos casos, todavía la ciencia no tiene cura. Es descubrir información devastadora para la cual uno no estaba ni cerquita de estar mentalmente preparado, ni tú ni tu familia. Exacto. Y por esta mismísima razón, el consentimiento informado previo a realizar estas pruebas moleculares es de los más rigurosos y extensos de toda la medicina. Tienes que firmar que estás consciente de lo que pueden hallar. Así es. Entregarle el resultado de una prueba molecular que sabes que va a alterar para siempre la percepción del futuro de un paciente y por ende de sus hijos o su familia biológica, bueno, requiere un tacto clínico, psicológico y sobre todo ético que es extraordinario. Y esto, fíjate, nos hace volver al punto inicial de nuestra charla. Los datos crudos de las máquinas, por más microscópicos o avanzados que sean, carecen de valor real sin la brújula ética, la empatía y el razonamiento del médico humano. Completamente de acuerdo. El círculo se cierra perfectamente. Y bueno, si hacemos un recuento rápido del viaje de hoy para quienes nos escuchan, hemos atravesado todas las fronteras de lo invisible. Así es. Empezamos con el arte casi detectivesco de la sospecha clínica, escuchando y examinando. Luego, utilizamos la física de la radiación y los campos magnéticos para ver a través de la piel y ubicar el problema. Ajá. Entramos al nivel de las células con las biopsias para revelar la verdadera identidad y maldad de la enfermedad. Pusimos a prueba el motor del cuerpo en movimiento, midiendo su dinámica funcional. Y finalmente, decodificamos el manual de instrucciones básico en las secuencias de ADN. Es un viaje impresionante. Todo esto conforma sin lugar a dudas un arsenal sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero, como profesionales, siempre recordamos que en última instancia son solo instrumentos. La precisión real y el impacto del diagnóstico siguen recayendo en la capacidad humana de formular la pregunta clínica correcta en el momento indicado. Y fíjate que eso nos deja con una idea muy provocativa, fascinante hacia el futuro. Porque hoy en día la inteligencia artificial, esta IA de la que todos hablan, ya está siendo entrenada masivamente para procesar, por ejemplo, láminas de patología digital. Sí, es el nuevo horizonte. Y dicen que ya está reconociendo patrones celulares hipercomplejos y biomarcadores moleculares que simplemente eluden al ojo humano, correlacionándolos casi instantáneamente con millones de casos a nivel global. Entonces, la pregunta que yo dejo sobre la mesa es, a medida que esta capacidad de procesamiento sobrehumano continúe expandiéndose, la fusión entre el arte deductivo de la intuición médica y el poder analítico y frío de los algoritmos redefinirá una vez más lo que significa diagnosticar. ¿Podrá un algoritmo reemplazar al detective humano? Bueno, seguiremos explorando esas fronteras en el futuro. A nuestra audiencia, mantengan viva esa curiosidad y sigan cuestionando la ciencia que sostiene nuestra cotidianidad. Hasta la próxima exploración profunda.